Bienvenidos a los años 40 en el cine. Esta década resulta bastante peculiar y será muy importante ya que sentará algunas de las bases que se seguirán dando en el cine hasta nuestros días. Comenzando por el principio, hay varios acontecimientos que marcarán las características fundamentales de la misma. Durante la Segunda Guerra Mundial también se siguen realizando películas, eso sí, con una cierta intención propagandística. Eso no quita que después no las haya, que también. También aparecerá el neorrealismo italiano, que será el movimiento principal de esta década, ya que tendrá influencia tanto en décadas posteriores como en otros tipos de cine, como pueda ser el asiático, posteriormente algunas partes del europeo o incluso en zonas de América se utilizó con mucha frecuencia. A comienzos de esta década estaba todo el mundo inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Esto influirá de una manera directa en todas las producciones cinematográficas, ya sea para hacer propaganda como es en la mayoría de casos o para desprestigiar a uno de los lados. Un ejemplo paradigmático de esto sería El judío de Sux de 1940. Su director sería Wade Harlam y contaba con el apoyo de Goebbels, ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich. Esta es una obra con un claro mensaje antisemita, donde se potencian todos los prejuicios que se tenían del pueblo judío. En España también se hizo este tipo de publicidad y en este caso nos encontramos la película Raza de 1941, escrita por Francisco Franco bajo el seudónimo de Jaime Andrade. En él se pone en valor el ideario nacional católico del régimen tras finalizar la Guerra Civil. Si nos desplazamos un poco al este, nos encontramos con películas como Iván el Terrible de Sergei Eisenstein. Tiene 3 partes. La primera fue rodada en el actual Kazajistán y se presenta la figura de Iván como un héroe nacional, lo que hizo que Stalin la aprobara. La segunda y tercera parte de esta película no gustaron nada, por lo que fue totalmente desaprobada por el régimen de Stalin. Y como sucede en estos casos, la película se vetó hasta que Stalin falleció. Y yéndonos totalmente al este nos encontramos con la China de Mao y la obra de Zheng Junli, Cuervos y Gorriones, que muestra las desigualdades de las ciudades pero metidos en una casa donde viven varios inquilinos de diferente estrato social. Los más desfavorecidos, sin la intervención del Estado, porque el casero quería echarles a la calle, hubieran quedado desprotegidos, con lo cual aquí la propaganda está a favor plenamente del Estado. Por último, mencionar también una obra importante que es la batalla de Stalingrado de Vladimir Petrov, donde la figura de Stalin aparece como la de un gran estratega militar. Tras sucedía todo esto, la guerra continuaba y terminaba. 3 días después del lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima, tiraron una bomba de plutonio sobre Nagasaki. Y ese realmente fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. De este espantoso momento se hizo un videodocumento por parte del ejército de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, donde trataban de evaluar los daños causados por las bombas atómicas que cayeron en Hiroshima y en Nagasaki. Sin duda alguna, el movimiento más importante de esta década será el neorrealismo italiano. Es un cine que surge inmediatamente en la posguerra. Su lenguaje sin tantos artificios y la forma de producir al aire libre entre las ruinas, principalmente porque algunas de las construcciones más importantes donde se hacía cine con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial se había convertido en un edificio militar. La estética, como se ve en alguno de estos fragmentos que os he colocado, trata de captar la realidad, la ética y la verdad. Aquí el autor no intenta reflejar lo que él percibe, sino que se intenta reflejar lo que hay, nada más. Esto se concluye en una realidad convertida en un relato y la ética como estética, es decir, con un final moralizante, concienciador de que estos hechos no vuelvan a suceder, o si suceden que se vea el resultado y se quiten las ganas de que vuelvan a pasar. Por ejemplo, lo que más se ve realmente en estas películas es la pobreza de las personas, el paro que asola a la sociedad,
las ruinas de una ciudad bombardeada y aniquilada. Esta visión contrasta totalmente con el anterior cine que se estaba produciendo aquí, donde se ensalzaba la mitología nacionalista o la figura de los héroes pasados. En casos como la película de Limpiabotas de Vittorio Di Sica, por ejemplo, se muestra esta dureza del mundo y de cómo los niños tienen que abrirse paso en él. Giuseppe y Pasquale son dos amigos que para ganarse un dinerillo trabajan como limpiabotas, pero son acusados de un robo, con lo cual acaban en un reformatorio. Su estancia allí y su salida acabará por traumatizarles. Otra de las películas fundamentales del neorrealismo será El ladrón de bicicletas, lo cual narra la historia de un hombre que para conseguir trabajo debe usar la bicicleta que le acaban robando. Al tratar de recuperarla, no tiene las pruebas suficientes para demostrar que era suya, con lo cual no la recupera. Para solucionar el problema trata él de robar otra, le pillan y gracias a su hijo no le meten en la cárcel. Es decir, un drama tras otro. Por último, y aunque me salgo de la década estrictamente porque esto ya pertenece a los comienzos de los años 50, tenemos la película de Umberto D. En esta ocasión nos encontramos con un jubilado que le ha quedado una pensión muy pequeña. La cuestión es que no tiene dinero y le intentan echar de la casa donde vive. Para él lo más importante era la dignidad, pero en estos momentos en los que no tiene ningún otro recurso, tiene que dedicarse a la mendicidad y esto le duele mucho. El único acompañante es su perrito llamado Flake, que al final lo utiliza para poder ganar algo de dinero y que no terminen por echarle de la vivienda. En estas películas, como se ve, el escenario es la propia ciudad en ruinas. En muchas ocasiones incluso los actores no lo eran, sino que eran gente sacada de la propia calle sin ningún tipo de experiencia a la hora de actuar. Simplemente tenían que ser ellos mismos. Esto da lugar pues a una producción bastante austera y realmente comprometida con la sociedad y con lo que estaba pasando en el momento. Además, esto centra la atención en el tema en sí, como es en este caso la pobreza, y situaciones cotidianas a las que se podía ver envuelta cualquier persona realmente. También se puede decir que estas películas tienen una gran importancia como documento. Además, estas características luego se podrán ver en el cine japonés, latinoamericano y especialmente en el del este de Europa. Como película de escombros desde Alemania tenemos Y sobre nosotros el cielo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en la República Federal de Alemania y en la República Democrática de Alemania, y esto también se verá reflejado en el cine. Mientras Europa estaba en ruinas, en Estados Unidos aprovechaban el momento y hacían cine. En primer lugar, mostraros la película del Gran Dictador de Charles Chaplin, donde aparecen los dictadores o prototipo de dictador europeo en forma de caricatura. Una parodia que trataba de concienciar al mundo del peligro de las dictaduras, que pueden aparecer cuando uno menos lo espera. Pese a que su carrera la inició en 1938 con la retransmisión en directo de La Guerra de los Mundos, donde la gente pensaba que los extraterrestres venían a atacarnos, Orson realizó una de las películas más importantes de este momento y de la historia del cine, Ciudadano Kane, donde se cuida de una manera minuciosa y sublime las luces, sombra, los análisis psicológicos, todos los fondos, el uso de los flashbacks, entre otros elementos. Otra gran película reseñable de este momento es Alcohol Mantés de John Huston, cuyo protagonista será Humphrey Bogart. En cuanto al cine infantil, pero a la misma vez moralizante y concienciador, nos encontramos con los clásicos de Pinocho y Bambi, que tienen mucho que ver con esta visión moralizante del mundo, con transmitir ciertos valores moralizantes. Y siempre tu conciencia mandará. Ya en la década anterior se estableció el código ICE, donde ciertos films tendrían que tener ciertas características para poder ser emitidos, es decir, no tenían que tener violencia, ningún tipo de contenido sexual, ni nada que rebajara el nivel moral de los espectadores. ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro. ¿Aún dices algo? Oh, sí, señor. Yo quiero ir a casa con mi mamá. ¡Llévenlo! ¡No está hecho! Por favor, yo no quiero ser un burro. ¡Se han divertido los niños! ¡Ahora que paguen! De manera que
¡Eso! ¡Ja! El insecto habla como si algo malo nos fuera a pasar. ¿Conciencia? ¡El loco! Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos también se produce un periodo denominado la caza de brujas. Y una de las películas de las que forma parte esto será Las uvas de la ira del autor John Ford, por la cual, basada en una novela, su película trata temas un poco escabrosos para ese momento. Por otro lado tenemos la película de Qué verde era mi valle, que también recuerda tiempos mejores en una situación de pobreza actual. Pero vamos, esto era la parte más amarga de una América que parecía exultante en este momento. Algunas de las obras importantes de este momento también serán Rebecca de Alfred Hitchcock, Casablanca de Michael Curtiz, ambientada en la ciudad marroquí de Casablanca, o la película Qué bello es vivir de Frank Capra, donde América aparece como una sociedad perfecta y Estados Unidos el país de las oportunidades. Si viajamos al continente asiático nos encontramos algunas películas muy características y muy importantes como son Primavera tardía del autor Yasuhiro Ozu, donde nos presenta la importancia de las tradiciones familiares, de cómo uno tiene que hacer caso a lo que le diga la familia, aunque en ocasiones no se esté de acuerdo. Esta película está basada en una novela y presenta el problema que tienen muchas de estas familias para despegarse del vínculo familiar. Aquí tenemos una escena donde aparece la conversación de un padre y de una hija, donde explica que cada uno tiene que empezar a hacer su vida de manera individual. Es la vida humana, los hijos se van de casa y crean su familia. Es posible que el matrimonio no signifique la felicidad desde el principio. No hay que esperar una felicidad tan inmediata. A veces lleva algún tiempo. No hay que esperar a encontrar la verdadera felicidad. Hay que trabajar por ella, esforzarse por merecerla. Otro lugar de gran importancia será la India, y en este caso vamos a mencionar la película Hijos de la Tierra, que narra la historia de una familia bengalí que tiene que irse desde Calcuta hacia otro lugar para tratar de buscarse la vida. ¿Qué es lo que sucede? Que no encuentran trabajo, que la situación está realmente mal y al final la madre tiene que acabar prostituyéndose hasta que se acaban colectivizando las tierras. Esta es una película que en la Unión Soviética gustó bastante y este autor en concreto, Ahmad Abbas, es considerado el Sabatini, es decir, el mejor autor de cine neorrealista pero de la India. Si viajamos hasta China, en este momento nos podemos encontrar películas tan importantes como Primavera en un pequeño pueblo del autor Fei Mu. En esta ocasión nos cuenta también un drama basado en el ambiente de aquel momento, ya que en este momento acababa de finalizar o estaba por finalizar la Guerra Civil China, que duró desde 1927 a 1949. El país queda bastante destruido, igual que pasa con Europa, y lo que se da a ver en estas películas es las tradiciones, la ambientación, las ruinas que han quedado y las pocas oportunidades que tienen las personas de salir adelante. Es una película bastante entretenida de ver. En Latinoamérica también había una gran explosión de películas, sobre todo costumbristas y que reflejaban las tradiciones. Hay muchísimas en muchísimos países en este momento. En México nos podemos encontrar producciones como La Trepadora o Ay, qué bonitas piernas de Gilberto Martínez Solares, que son películas bastante costumbristas que reflejan un poco la sociedad, de una manera, eso sí, un poco cómica. Hay un montón de películas más que podría haber puesto. ¿Cuál es la que más os ha gustado? ¿Cuál creéis que faltaría? Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que veáis alguna de estas películas ya que son bastante interesantes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!